El Día del Padre en México tiene sus raíces en una combinación de tradiciones internacionales y esfuerzos locales que comenzaron a mediados del siglo pasado. El origen internacional se dio en Estados Unidos. En 1910, una mujer llamada Sonora Smart quiso rendir homenaje a su padre, William Jackson. Él fue un veterano de la guerra civil que crió solo a sus 6 hijos tras la muerte de su esposa. Sonora propuso celebrar a los papás en la fecha de cumpleaños de su propio padre, que fue el 19 de junio. Con el paso del tiempo, la festividad ganó fuerza y bueno, sería hasta 1966 que el presidente estadounidense Lyndon Johnson declaró de manera oficial que el Día del Padre se celebraría el tercer domingo de junio. ¿Cuáles son los antecedentes en México y el impulso que se le dio a esta conmemoración? A diferencia de Estados Unidos o Europa, ¿no? En donde, bueno, incluso hay lugares donde se conmemora el 19 de marzo, que es el Día de San José, ¿no? Desde la tradición católico-religiosa. En México y en la mayor parte de América Latina se adoptó el modelo estadounidense. La llegada formal de esta celebración en nuestro país se debió en gran medida a la persistencia de Carmelita Tostado Gamboa, una mujer originaria de la región de la comarca lagunera, allá en Coahuila, en la década de 1940. Aquí Carmelita se preguntó por qué existía un día para festejar a las madres, que era el 10 de mayo, pero no uno para honrar a los padres. Ella comenzó una iniciativa en su comunidad para recordar a su esposo y a todos los papás. Llevó su propuesta ante las autoridades del gobierno y logró que el presidente Manuel Ávila Camacho respaldara la idea. Gracias a esto, el 15 de junio de 1946 se realizó la primera celebración oficial del Día del Padre en México. De ahí, pues esto ya se fue generalizando, ¿no? A partir de la década de 1950, la celebración comenzó a adoptarse de forma más amplia, sobre todo desde las escuelas del país. Los maestros comenzaron a organizar actividades, manualidades, para que niños y niñas les entregaran regalos a sus papás, como lo habíamos mencionado, ¿no? Ya en los años 60, digamos, esto ya se había convertido en algo muy significativo dentro de los hogares mexicanos. ¿Por qué cambia la fecha cada año? Por lo menos aquí en México se decidió mantener el esquema del tercer domingo de junio. Entonces, pues esto, obviamente, para que existiera una continuidad desde la conmemoración en un fin de semana, de este modo, pues se facilita que las familias se puedan reunir a comer, a descansar, a pasar tiempo juntos, sin las presiones de la jornada laboral de la semana, e incluso pues también para el tema económico, el tema mercantil o de compra y venta. Entonces, pues esta es, digamos, la parte de los antecedentes. Pero sin duda lo que queríamos mencionar es cuáles son las deudas de las paternidades actuales, sobre todo aquí en México. Eh, a partir de algunas estadísticas que nos presenta el INEGI, tenemos lo que sería la deuda económica, el abandono y la parte de la deuda alimentaria. De acuerdo a estas estimaciones que mencionamos, alrededor de 3 de cada 4 hijos e hijas de padres separados no reciben pensión alimentaria. Esto obliga a las madres a convertirse en las únicas proveedoras. Para combatir este problema, en México se aprobó la ley Sabina, la cual creó un registro nacional de deudores alimentarios para sancionar a los papás que no cumplen con digamos, con esta responsabilidad. También tenemos lo que es la deuda del tiempo. Otro punto importante es la deuda del tiempo, la falta de corresponsabilidad en el hogar. Muchos padres actuales se consideran ayudantes en lugar de responsables equitativos del cuidado de sus hijos. Los estudios, por ejemplo, algunos estudios señalan que las mujeres dedican un promedio de 40 horas a la semana al trabajo del hogar y de cuidados, mientras que los hombres solo destinan alrededor de 15.9 horas. Esa diferencia representa casi una jornada laboral extra para las mamás. Otro punto es la deuda afectiva, paternidades presentes pero distantes. La deuda actual consiste en romper con la figura del padre autoritario y distante para aprender a comunicarse desde el cariño, el respeto y el acompañamiento constante. Otro punto es la deuda laboral y social, es decir, licencias de paternidad cortas. El propio sistema social y las leyes en México tienen una deuda con los papás que sí quieren involucrarse desde el primer día.
las licencias de paternidad otorgadas por la ley y, bueno, y a los hombres cuando nace un bebé siguen siendo muy cortas, apenas unos pocos días con goce de sueldo, en comparación con los meses que reciben las madres. Obviamente, pues sabemos que pues, eso es importante, pero también pues, es un tema que se tiene que mencionar. Algunas cuestiones críticas hacia el tema de las paternidades. Por ejemplo, tenemos la figura de Rorin Connell, quien explica que la sociedad ha construido un modelo ideal de hombre, la masculinidad hegemónica, como se nombra. La teoría señala que la paternidad tradicional es un pilar de este modelo cuando un hombre transita hacia las nuevas masculinidades, pues es romper ese molde. Se analiza cómo los hombres pasan de una masculinidad dominante a algo, digamos, ya más alternativo, donde el cuidado, la ternura y la creencia compartida ya no se ven como signos de debilidad, sino de madurez y responsabilidad. También está el concepto de paternidad corresponsable. En este caso, pues es ir más allá de la ayuda y la cooperación. La corresponsabilidad plantea que la crianza y las tareas del hogar son una responsabilidad compartida, por lo menos al 50% entre los miembros de la pareja. Aquí se estudia la división del tiempo y del trabajo. Se analiza cómo la corresponsabilidad permite a las mujeres desarrollarse profesionalmente y a los hombres generar vínculos afectivos más sanos con sus hijos e hijas, transformando la estructura familiar tradicional. También se encuentran las paternidades cuidadoras y la ética del cuidado. Este es un postulado de Carol Gilligan, desde la ética del cuidado, o paternidades cuidadoras. Aquí se propone que el acto de cuidar, que es desde mudar pañales, consolar, llevar al médico, educar, es una capacidad humana universal, no biológica, de un solo género. La teoría de las nuevas masculinidades usan este marco para estudiar cómo los hombres desarrollan su inteligencia emocional y su empatía a través del cuidado directo de sus hijas e hijos. También se encuentra la perspectiva de género y el enfoque relacional. Las nuevas paternidades se entienden como un proceso de desaprendizaje del machismo. Aquí, en este marco se observa cómo los nuevos padres cuestionan la violencia, el autoritarismo y el abandono emocional que ellos mismos vivieron con sus propios padres, buscando crear relaciones horizontales y más democráticas con sus hijos e hijas. También se encuentra el concepto de nuevas masculinidades profeministas. Este enfoque reconoce que el machismo no solo afecta a las mujeres, sino también encarcela a los hombres en roles rígidos que les impiden disfrutar de su vida familiar. Al ejercer una paternidad activa y presente, el hombre se alinea con la búsqueda de una equidad de género. Entonces, son varios enfoques importantes. Por ejemplo, en América Latina también existen algunas aportaciones. Por ejemplo, se encuentra la figura de Juan Guillermo Figueroa. Es uno de los pioneros más importantes, profesor del Colmex. Su trabajo se centra en vincular la paternidad con la salud y la reproducción. Cuestiona por qué siempre se asume que la reproducción es un tema solo de mujeres, estudia el cuerpo paterno y analiza cómo el modelo tradicional de masculinidad daña la salud física y mental de los propios hombres al prohibirles cuidarse y expresar sus emociones. También se encuentra la figura de Norma Fuller, peruana, antropóloga. Es autora del libro titulado Paternidades en América Latina, en donde se estudia cómo los hombres urbanos y de clases populares construyen su identidad. Explica que aunque los hombres de la región siguen valorando el rol de proveedores, los padres jóvenes buscan una relación mucho más cercana y afectiva con sus hijos e hijas. También desde Chile está la figura de José Olavarría y Teresa Valdés, dos investigadores bueno, pues se han centrado o han analizado cómo las crisis económicas y el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo obligaron a cambiar el rol del padre. Estudian la transición de la paternidad proveedora a una paternidad que debe negociar las tareas del hogar. Desde Colombia se encuentra la figura de Mara Viveros. Ella introduce el concepto de interseccionalidad. Esto significa que analiza la masculinidad y la paternidad no como algo único, sino cruzado por la raza, la clase social y la región geográfica, demostrando que no es lo mismo ser padre en el campo que en la ciudad, ni tener raíces afrodescendientes o indígenas. Y finalmente, pues la figura de Rita Segato, investigadora argentina, que estudia el concepto de mandato de masculinidad, clave para entender las nuevas paternidades. Entonces, pues son varias aportaciones las que queríamos comentar.
para alimentar la reflexión en torno a las nuevas paternidades que son requeridas ya para las relaciones de este siglo XXI. Como siempre, un gustazo, nos vemos y hasta la próxima.